amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Adorado sea Dios. No me voy a demorar, pero vamos a concentrarnos. Yo quiero hablarles en esta mañana, en este día, sobre el grito de Dios para el creyente. ¿Cuál es el grito de Dios para el creyente? Más lejos. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que Dios quiere que todos los días nos acerquemos más a Él. ¿Sí está claro, hermanos? Si hoy has sentido la presencia de Dios, Dios quiere que mañana la sientas más. Si tienes el Espíritu, Dios quiere que tengas más del Espíritu. O sea, Dios no quiere las cosas quietas o estáticas. Dios quiere que cada creyente experimente más y más de esa presencia liberadora y poderosa de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Dios no tiene lugar para el hombre que ha perdido la visión de crecer en Él. O sea, ese hombre estático que simple y llanamente ora 5 minuticos o qué sé yo, de vez en cuando la palabra, Dios no tiene lugar para él, sin ánimo de ofender a los hermanos. Dios quiere que te llenes de Dios. Dios quiere que tú lo sientas. Dios quiere que crezcas para que puedas sentir el gozo de su presencia. Alabanzas al Señor. Dios no quiere nada estático. Más claro, hasta el hombre como ser humano lo cansa la rutina. Vivimos cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos sueños, cuando nos despertamos temprano porque queremos alcanzar cosas. Si no hay ese mover en la vida del hombre, el hombre se frustra. Porque el hombre nació para dar su máximo potencial mientras está en la tierra. Adorado sea el Señor. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él para sentir su presencia. Ahora bien, mis amados hermanos, hay una de las iglesias que el apóstol Pablo destacó porque querían crecer en la fe. Y Dios quiere que usted y yo queramos crecer en la fe. Mis amados hermanos, es decir, que nos desarrollemos en Dios. Alabanzas al Señor. Veamos 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 nos dice la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos dice así la palabra de Dios. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, el apóstol o el Señor mismo felicita a esta iglesia porque crecía en fe. Mi amado hermano, no se estanque, no se estanque. Añore, sueñe. Alabanzas al Señor. Alguien ha dicho que el peor pordiosero es el que no tiene sueños. Si está claro, mis amados hermanos, sueñe especialmente en el Señor. Y como iglesia, como nos dijo Nata, como iglesia, mis amados hermanos, esperamos ser una iglesia gloriosa. ¿Cómo va a venir el dinero? Dios es Dios. Alabanzas al Señor. ¿Cómo vamos a conseguir el local o los locales, lo que se necesite? Dios es Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y lo lograremos con la ayuda del Señor. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, pero Dios quiere que soñemos, que deseemos y que lo demostremos en los hechos. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces yo quiero hablarles, o más claro, como les he dicho, Dios no quiere que nos mantengamos enanos, ¿sí? Sin ánimo de ofender a nadie. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Dios quiere que crezcamos y lleguemos a ser gigantes. Alabanzas al Señor. La palabra nos inspira para hacerlo. Miren 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Y eso que esta iglesia tenía todos los dones.
y sin embargo no satisfacía a Dios. ¿Qué quiero demostrarles, hermanos? Que Dios quiere bendecirte poderosamente, pero quiere que sueñes, quiere que desees, quiere que anheles. Si no hay eso, Dios no puede obrar. Que Dios nos ayude. Si estás contento con tu ruin vida espiritual, pues no hay nada que hacer. Tienes que desear alabanzas al Señor para que Dios te prospere y te bendiga. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice la palabra. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como hombres normales. Entonces el apóstol Pablo los inspira a llegar a ser hombres espirituales, es decir, por encima de lo natural. Ahora bien, mis amados hermanos, miren Hebreos capítulo 5, miren Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y el versículo 12, Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora miren en el capítulo 6, ahí siguiente, hasta el versículo 3, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, ¿qué quiere decir eso? Creces si Dios lo permite. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios lo permite? Porque si no buscas al Señor, no hay nada que hacer. Todo depende de Él. Si está claro, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para molestarle a Dios, para que nos llene, para que crezcamos en Cristo. Entonces yo quiero hablarles, hermanos, de tres hombres que el Señor destaca, que buscaron al Señor y fueron más allá del promedio. Adorado sea Dios. Quiero hablarles, el Señor destaca a tres hombres, que es Noé, Daniel y Job. Miren Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Dios destaca a estos tres hombres como fuera de serie. Alabanzas al Señor, ojalá que podamos imitarlos. Ezequiel 14, 14. Ezequiel 14, 14. Ezequiel 14, 14. Dice así la palabra del Señor. Ezequiel 14, 14 dice: si estuviesen en medio de ella, porque Israel había pecado seriamente delante de Dios, y si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, les da un orden. Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y los pone como ejemplo. O sea, fueron hombres que salieron del promedio. O sea, que crecieron en Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, estos hermanos, Dios muestra que llevaron vidas fieles. O sea, dice conforme a su justicia, o sea, a su manera fiel de vivir delante de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, creo que Dios califica la posición de estos hermanos teniendo en cuenta, aparte de su fidelidad, el medio hostil en que vivieron. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué quiero decir con eso? Obviamente mostrando el ejemplo con los hermanos. La vida cristiana no es fácil, pero es gloriosa.
Alabanzas al Señor. No podemos esperar una vida fácil, porque no tendría gracia. ¿Sí está claro? La vida cristiana verdadera no es fácil. La vida cristiana verdadera es de renunciamiento, es de disciplina, es de amar a Dios, es de corregir vida, es de tener sueños y luchar por ese sueño espiritual en Dios. No es una vida quieta. El hermano que quiere llevar la vida muy suavecita, lamentablemente no va a avanzar. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? La vida verdadera, la vida cristiana es una vida dinámica, que Dios quiere que el creyente se esfuerce buscando su presencia y creciendo en Dios y experimentando esa presencia. Alabanzas al Señor. Aquí el Señor pone como ejemplo estos tres hombres. Estos tres hombres salieron del promedio, ¿sí? Y buscaron a Dios. Miremos rápidamente, mis amados hermanos, miren el caso de Noé. ¿Sí? Miren Génesis capítulo 6, versículo 5. 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 Aquí vemos, mis amados hermanos, el estado del mundo cuando este hombre de Dios vivió. Capítulo 6, versículo 5, nos dice así la palabra del Señor. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Tal era el corrompimiento de esa sociedad. Se corrompió totalmente. ¿Cómo será hoy? Pero mis amados hermanos, aunque todo era corrompido, hubo un hombre que dijo, yo amo a Dios. Fue diferente. ¿Sí está claro, hermano? Y esto que le sirva a los jóvenes que me escuchan. ¿Sí? Puede que esto se pudra, pero tú puedes ser diferente si amas a Dios. Alabanzas al Señor, ¿sí? Esta mañana hablaba con una hermana de una niña que tiene un problema con un compañero. Yo le decía, aquí la cosa es orar por ella, que se convierta a Dios. Hermano, el que se convierte a Dios es victorioso. No importa que se pudra el mundo. ¿Sí está claro, hermano? Ese creyente verdadero es diferente. Adorado sea Dios. Y es victorioso. Aquí vemos un hombre que vivió en un tiempo muy difícil, pero amó a Dios, amó a Dios. Una cosa es hablarlo, otra cosa es vivir en ese momento. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra que este hombre era justo, ¿sí? Y era perfecto. Miren el versículo 8 y 9, el versículo 8 y 9, ahí mismo. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Alabanzas al Señor. No importaba lo difícil. Pero a mí me llama la atención que el versículo 9 dice, y estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Habla de sus generaciones. Me da la impresión de que es decir, los familiares antes que él. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Pues yo analizando, nada menos que este hombre fue el nieto de Enoc. ¿Quién fue Enoc? Enoc fue el hombre que amó a Dios y caminó con Dios y se lo llevó Dios. ¿Sí está claro? Ese fue el abuelo. El abuelo, miremoslo, mis amados hermanos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los padres pesan. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. La oración de una madre pesa. La oración de un padre pesa. La conducta, ¿sí?, de los padres
pesa sobre los hijos, alabanza, y sobre la generación. Entonces, miren, por ejemplo, mis amados hermanos, ahí en el capítulo 5 de Génesis, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Le voy a leer, capítulo 5, versículo 21. Dice, y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Ahora, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Sí? Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. O sea, fue un día tan lejos con Dios que no volvió. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ¿por qué les digo que era el abuelo? Miren el versículo 21. Miren el versículo 21. Vivió Enoc 75 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. ¿Sí? De 65, sí. Repito, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Grave es el nombre. Ahora miren el versículo 25. Vivió Matusalén, o sea, ¿quién era Matusalén? El hijo de Enoc. ¿Sí está claro? Sí. El hijo del que se fue con Dios. Y vivió Matusalén 185 años y engendró a Lamet. ¿Sí? A Lamet. Y ahora mire el 26. Mire, o sea que Lamet era hijo de ¿quién? De Matusalén. O sea, bueno, me embolato para explicarle me embolato. Pero sigamos, miren el 26. El 28, digo el 28. Vivió Lamet 182 años y engendró ¿a quién? Engendró un hijo y llamó su nombre Noé. ¿Está claro o vuelvo a repetirlo? ¿No? O sea que Enoc engendró a Matusalén. ¿Sí? Matusalén engendró a Lamet y Lamet engendró a Noé. Pues obviamente era un gigante. ¿Sí está claro? ¿Era nieto o bisnieto? Bueno, está bien, bisnieto. ¿Sí está claro? Entonces, hermanos, desen de cuenta lo poderoso que es padres que claman por sus hijos. Padres que aman a Dios y claman por sus hijos. Pues obviamente nació el hombre que salvó el mundo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, porque él halló gracia delante del Señor. ¿Por qué halló gracia? Porque era perfecto, era justo y amó a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso, hermano? Eso indica que podemos ser fieles sin importar el grado de corrupción, ¿sí? De la sociedad. Sin importar el grado llamémoslo así, de la corrupción del medio que nos rodea. No importa lo grave que esté el medio. ¿Sí está claro, hermano? Si eres un creyente, eres victorioso. Eres diferente y eres victorioso. Alabanzas al Señor. Ahora, miremos el caso Jot. Miremos el caso Jot. Jot no vivió en un medio hostil, ¿no? Aunque obviamente tuvo una prueba muy dura y en esa prueba amó a Dios. ¿Sí? Aparte de que su vida siempre amó a Dios, en la prueba amó a Dios. Miremos Jot capítulo 29. Jot capítulo 29. Jot capítulo 29. Antes de los Salmos. Jot capítulo 29. Jot capítulo 29. Le voy a leer del versículo 14 en adelante. Jot capítulo 29, versículo 14. Hermanos, si él pudo, nosotros podemos, con la ayuda del Señor, vivir esa vida gloriosa que glorifica a Dios. Ahora, capítulo 29, versículo 14 en adelante, mis amados hermanos. Dice así la palabra del Señor. Me vestía de justicia y ella me cubría. Versículo 14. Como manto y diadema era mi rectitud. Alabanzas al Señor. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia.
y quebraba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Ese era el hombre que con sueños y con metas me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Versículo 24, si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Era un hombre que amaba la justicia. Miren un versículo más, el capítulo 23, versículo 12. El capítulo 23, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 23, versículo 12. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y por eso llegó tan lejos. Era un soñador, era un hombre disciplinado. Y pienso yo, muy disciplinado. Para tener una empresa tan grande, sin sistemas, era porque era muy disciplinado. Amó a Dios y Dios lo bendijo grande y ricamente. Mis amados hermanos, el Dios de Job es el Dios nuestro. Si lo bendijo a él y nosotros llevamos una vida parecida, también recibimos bendición. Y no se le olvide que Dios es el Dios del oro y la plata. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, pero quiero hacer un énfasis en el caso de Daniel. En el caso de Daniel, volvamos a mirar de Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ezequiel 14, 14. Dice así la palabra del Señor. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, pone a Noé en primer lugar, ¿sí? Pone a Daniel en segundo lugar y pone a Job en tercer lugar. Vamos a concentrarnos un poquito en Daniel, porque es más contemporáneo primero. En segundo lugar, Dios lo pone nada menos que ante Job, que lo antepone ante Job. ¿Sí? Tal es el poder de este hombre de Dios. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? O sea, pone primero a Noé, por algo lo pone. Debió tener una vida dura. ¿Sí está claro, hermano? Porque en Dios se gana pagando un precio. Alabanzas al Señor. Entonces, debió llevar una vida dura. Ahora, recuerdan que no viene al caso por el tiempo, pero me gustaría, más adelante tuvo que hacer un edificio. El arca que hizo era un edificio a la machera, ¿sí? Y con tablas, y no manejaban el hierro. O sea que el trabajo que hizo también no fue cualquier cosa. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, vamos a pensar rápidamente en Daniel. Entonces, es importante lo siguiente. ¿Por qué pienso en Daniel? Porque Daniel quizás vivió una vida muy, muy, muy dura. Hermano, si estás pasando por una prueba, eso es pírrico comparativamente con las pruebas que pasó Daniel. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Entonces, pero ese Dios lo sacó adelante. Cuando el creyente es fiel, no importa la prueba por la que esté pasando. En la prueba Dios le enseña su gloria, le enseña su poder y lo saca adelante. Alabanzas al Señor. Entonces Daniel fue un hombre que pasó por pruebas muy difíciles. Miremoslo rápidamente, mis amados hermanos. Daniel vivió el momento más turbulento que haya vivido Israel. Eran tiempos de una desgracia terrible, porque Dios estaba castigando a Israel por su pecado. Fue el tiempo más difícil. Ahora, Israel estaba bajo el terrible juicio de Dios por su pecado.
Miren, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Miren, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Dice así la palabra de Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Le voy a leer del versículo 17 en adelante. Capítulo 36, versículo 17. Oiga lo que dice la palabra. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que, ojo, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella. Oiga eso. Ancianos ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Llegó ese hombre a matar al que sin límite. ¿Sí está claro, hermano? Sin límite. Estamos hablando del tiempo de Daniel. Versículo 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y versículo 19. Bueno, y quemaron la casa de Dios, etcétera. Ahora, versículo 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, entre otros a Daniel, y fueron siervos de él, o sea, del señor de Babilonia y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea, el tiempo de Daniel fue cuando llegaron esta gente y mataron a todo el mundo, ¿sí? Los que se escaparon de la espada, entonces se fueron presos, entre esos Daniel. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces acababa de llegar Daniel, acababa de llegar de Jerusalén a Babilonia, ¿sí? Más o menos, después de un camino de más o menos entre 4 y 5 meses, entre los cuales también murieron mucha gente. El viejito se murió, el que iba medio enfermito, allá quedó. Imagínense llevando presos miles de personas. ¿Quién les daba la comida? Verdaderamente era terrible. Entre esos estaba Daniel. Veamos Daniel capítulo 1. Veamos Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Daniel capítulo, ahora, bueno, no les voy a leer, pero si los hermanos quieren establecer el tiempo, por el tiempo no se lo leo, pero si quieren establecer el tiempo de camino entre Jerusalén y Babilonia, pueden leer Esdras capítulo 7, versículo 9 en la casa. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. De 4 a 5 meses era en esos caminos embarrados, no era nada fácil. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces este joven o este niño acababa de llegar. Miremos ahora, hay una cosa que también es importante. Los trajo, el rey de Babilonia los trajo presos y los trajo hasta Simar. O sea, ¿dónde era Simar? Hoy en día Irán e Irak. Y ustedes ven cómo está el problema de Irán, ¿sí? Que no saben cuándo va a tener la bomba atómica, no saben cuándo quiere ponerle la bomba atómica a Israel. Ahí está el problema. ¿Sí está claro? Sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque en Sinar es donde, en otras palabras, está la maldad. Está la maldad. Mírenlo. Zacarías capítulo 5. Zacarías capítulo 5. Zacarías capítulo 5. Ya llegando a Mateo. Zacarías capítulo 5. Versículo 5. Zacarías capítulo 5, versículo 5. Zacarías capítulo 5, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Zacarías 5, 5. Dice así. Zacarías capítulo 5, versículo 5 nos dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira ¿qué es esto que sale? Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa
que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Versículo 7. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la maldad de plomo en la boca del efa. Versículo 9. Y alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Versículo 10. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde van? ¿A dónde va el efa? El efa con la maldad, en otras palabras. Versículo 11. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, la pondrán en su base. O sea, es donde llevaban la maldad. Ahora volvamos, hermanos, a Daniel capítulo 1. Miremos rápidamente en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. ¿Qué dice la palabra? Dice, le voy a leer, dice, versículo 2, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de ¿qué? A tierra de Sinar. O sea, era un ataque totalmente duro, verdaderamente duro, mis amados hermanos. Entonces, ahora bien, mis amados hermanos, entonces, estos muchachos, que eran niños que no pasaban de 13 años, eran niños, eran del linaje de los príncipes, eran del linaje de los príncipes, pero eran muy cultos, eran niñitos, pero eran muy cultos, porque eran judíos, y hermano, ya el pueblo de Dios, ¿sí? A esa edad ya eran muy cultos. Miren el versículo 4. Daniel capítulo 1 versículo 4, dice así la palabra, le voy a leer desde el 3 para que nos quede claro. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Estos eran de niños de 13 años. Sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, tenían que entrar a estudiar idiomas. ¿Sí está claro, hermanos? Y yo pensaba, mis amados hermanos, esto es una cosita aparte. Yo sé y tengo en el corazón que va a llegar mucha gente, especialmente jóvenes, que cuando vengan esos jóvenes no vengan a reemplazarnos, sino a ayudarnos. ¿Sí está claro? ¿Cómo? Para que vengan a ayudarnos y no a reemplazarnos, si nuestros jóvenes se preparan. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Si nuestros jóvenes están preparados, los que vienen a ayudar, no vienen a reemplazar. ¿Está claro, mis amados hermanos? Miren, estos eran niños que no pasaban de 13 años, pero eran cultos. Qué bonito, adorados a Dios. Eran de los príncipes. O sea que vemos que los reyes de Israel, desde que nacían, se preocupaban por culturizar poderosamente a sus hijos, prepararlos para reyes. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces otra cosa que tenía este hombre de Dios, o este niño, Daniel, era que era muy valiente. Porque para pedirle lo que le pidió al jefe de los eunucos, siendo preso, era algo serio. Tenía que ayudarlo Dios. Miren el versículo 9. Miren el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Adorado sea Dios. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, Dios estaba con el joven. Amó a Dios y arriesgó. Alabanzas al Señor. Ahora, no solo era valiente este niño, era muy inteligente. Era tan inteligente, mis amados hermanos, que fue comparado su inteligencia nada menos que con el rey de Tiro. El rey de Tiro era un hombre excesivamente inteligente, tan inteligente que el diablo lo engañó y se creyó Dios.
Eso lo pueden leer los hermanos en su casa. Miren Ezequiel capítulo 28, versículo 1. 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 Dice así la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 28, versículo 1. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Versículo 3, he aquí que tú eres más sabio que ¿quién? Más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. O sea, el Señor comparó la sabiduría de este muchacho con la sabiduría del rey de Tiro. Lo demás lo pueden los hermanos leer en la casa, ¿sí? Los comentaristas creen que este hombre, porque a la larga habla del demonio, del mismo demonio, creen que como algunos que ustedes han visto a personas tatuadas, muy tatuadas, o sea, se personifican con el Satanás. Me parece que este hombre era uno de esos. Si está claro, hermanos, lo pueden leer en la casa con calma. Ahora bien, mis amados hermanos, este niño buscó tanto a Dios y se esforzó que llegó a ser un gigante espiritual. Amó a Dios, amó a Dios. Los jóvenes que me escuchan, mis amados hermanos, el mejor tiempo para buscar a Dios es cuando estamos jóvenes. Adorado sea Dios. No importa lo podrido que esté esto. Si amas a Dios, ganarás. Adorado sea el Señor. Porque este es el Señor el que nos saca adelante. Este niño buscó tanto a Dios y se esforzó que llegó a ser un gigante espiritual. Dios intimó tanto con él que le pudo decir a Nabucodonosor, el hombre déspota, ¿sí? Un difícil sueño que nada menos el hombre olvidó, ¿sí? Y además le dio su interpretación. O sea, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño pero complicado, muy complicado, y lo olvidó. Y le dijo a los grandes de su reino, bueno, tienen que decirme el sueño que tuve y además la interpretación o los mato a todos. Así de simple eran. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Este muchacho con los otros tres, porque eran 4, buscaron a Dios. Mis amados hermanos, uno dice, bueno, buscaron a Dios y Dios les dio la interpretación a Daniel. Lo vemos fácil. ¿Cuánto tiempo oraron? ¿Cuánto tiempo buscaron a Dios para que el Señor obrara? Mis amados hermanos, el cielo añora bendecir al hombre, pero no se lo tira así. Si el hombre quiere, tiene que pagar un precio. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. En oración, en búsqueda, en santidad. Y Dios bendice. Adorado sea Dios. No vamos a leer toda la historia, ustedes la pueden leer en la casa. Nada más quiero leerles un versículo. Miren Daniel capítulo 2, versículo 46. Daniel capítulo 2, versículo 46. Pero en la casa pueden leer toda la historia. Daniel capítulo 2, versículo 46. Daniel capítulo 2, versículo 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey Nabucodonosor, cuando oyó el sueño y la interpretación, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre el rostro y se humilló. Oigan eso. Ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Casi nada, hermanos. Es lo glorioso del hombre que decide que no acepta la derrota. Si está claro, mis amados hermanos, porque este muchacho venía de ver mucha desgracia. Es más, no dice de quién era familiar, porque con toda seguridad que perdió la familia. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. No dice fue hijo de tal con X, no. Habla a partir de él, porque con toda seguridad vio morir su familia. ¿Sí está claro, hermano? Pero no se desanimó, buscó a Dios.
y el Señor lo bendijo grande y ricamente. Entonces, para terminar, mis amados hermanos, ¿qué nos enseñan estos hombres de Dios? Primero, que no permitieron que los vicios de su tiempo los afectaran. Fueron capaces de vencer el vicio de su tiempo. Esperamos que nuestros jóvenes sean capaces. Ahora, fueron diferentes al medio que les rodeaba. Alabanzas al Señor. Si quieres ser un buen cristiano, tienes que ser diferente. Adorado sea Dios. Tienes que marcar diferencia. No permitieron que las crisis, inclusive desgracias, los desanimaran. Alabanzas al Señor. ¿Sí? El hombre pequeño, cuando ve el reto, se desanima. El hombre grande, cuando ve el reto, se crece. Adorado sea Dios, que Dios nos ayude. Y estos hombres se crecían ante los retos. Decidieron ser fieles a pesar de estar rodeados de angustias. Adorado sea Dios. Tuvieron ojos espirituales para mirar más allá de las circunstancias. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Se preocuparon por crecer en Dios y en su poder y lo lograron. Adorado sea Dios. Hoy más que nunca se necesitan hermanos con esa sed de Dios, con esas agallas que tuvieron ellos. Hermanos que amen la oración, que amen la santidad, que tengan sed de ser llenos del Espíritu Santo, que amen su palabra y que deseen conocer a Dios y conocer su poder. Oremos. Señor, te adoramos. Te glorificamos en este hermoso día. Padre Celestial, ayúdanos para que nuestros jóvenes sean con agallas, sean con deseo de triunfo. No solo nuestros jóvenes, los hermanos, las hermanas, Padre, cada uno de nosotros, que podamos tener ese deseo de ver la gloria de Dios. Señor, eres el Dios omnipotente, poderoso, el dueño del oro, el dueño de la plata, el que tienes todo el poder para bendecir a tus hijos. Te alabamos y te adoramos. Ayúdanos para creer en ti. Ayúdanos para, Señor, sujetarnos a ti, amar esa palabra, amar la oración, amar la búsqueda y ver la gloria del que vive. Te alabamos y te adoramos en este hermoso día. Ayúdanos para agradarte, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.